Muy bien, oremos hermanos para comenzar el compartimiento de la prédica de esta mañana. Señor Jesús, Padre bueno, Espíritu Santo, en esta hermosa mañana, acudimos a ti, Dios Todopoderoso, para pedir que seas tú quien ilumine las escrituras que hoy vamos a compartir. Que sea palabra fresca y renovada para nosotros en el entendimiento de que necesitamos de ti para ser transformados. Necesitamos de ti, Señor Jesús, para entender el sentido de cuánto todo tú creaste, que todo te pertenece a ti, que por ti, Señor, estamos acá. Y hoy queremos darte la gloria, Señor, queremos rendir nuestro corazón, rendir nuestro ser entero a ti, no solamente para amarte, sino para rogarte que tú, Señor, quites de nuestro corazón, de nuestro ser, todo aquello que no permite que sigamos creciendo espiritualmente. Y más aún continúes regando, Señor, la semilla plantada para que dé fruto en su tiempo. Te adoramos, Padre, y te pedimos que esta mañana sea especial y que transforme nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes, estamos entrando ya al tercer capítulo de la segunda carta de Pedro. Abran sus Biblias, el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Y vamos a leer los 9 primeros versículos. Dios mediante, en un domingo más acabamos la segunda carta de Pedro y estoy orando y le estoy pidiendo dirección al Señor para ver cuál va a ser la siguiente porción que vayamos a predicar en la iglesia. He titulado el sermón de esta mañana, ¿por qué predicamos la palabra? Y es una pregunta que vino a mi mente mientras estudiaba este pasaje, mientras lo iba escudriñando, y entendí por qué debemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué predicamos la palabra? Vamos a leer lo que dice los primeros 9 versículos de la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y así dice el Señor: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando leía esta porción y comenzaba a preparar lo que hoy íbamos a compartir, vinieron muchos recuerdos a mi mente desde el tiempo que comencé a predicar la palabra del Señor. Y algo que me sorprendió, y seguramente a ustedes también les va a sorprender, es la cantidad de veces que a lo largo de mi ministerio he escuchado la siguiente sugerencia. De diferentes maneras, pero en general esta es la sugerencia que he escuchado muchas veces. Es más, recordé la última vez que me dieron esta sugerencia, que fue el año pasado. Y la sugerencia más o menos va así. Alguien me dijo: ¿por qué no dejas de predicar cada versículo de cada carta o de cada libro de la Biblia y comienzas a predicar algo que el pueblo necesite oír, algo que edifique al pueblo? Esa sugerencia suena muy bien,
Pero yo me pregunto, porque cada vez que alguien me hace esta sugerencia, viene a mi mente la siguiente pregunta. ¿Acaso lo que el pueblo necesita no es oír la palabra de Dios? ¿Acaso la palabra de Dios no es lo que nos edifica? No hay nada más que pueda hacerlo. Ninguna opinión, ninguna idea o experiencia personal de ninguna persona tiene la capacidad de edificarnos como la palabra de Dios lo hace. Por eso, desde el momento que entendí que la palabra de Dios debe ser abierta, expuesta y comunicada versículo a versículo, no he dejado de hacerlo y no voy a dejar de hacerlo, porque eso es lo que edifica al pueblo, es lo que el pueblo necesita. El pueblo necesita escuchar, así dice el Señor. Y cuando termina la prédica, debe entender que así dijo el Señor y así debemos vivir conforme a su palabra. Yo creo que la gente, con buena intención, muchos, cuando sugieren esto, es porque no conocen el poder, no conocen el alcance y no conocen la vigencia de la palabra de Dios. Por eso hoy mi propósito es que entendamos la vital importancia de la predicación de solamente la palabra de Dios conforme a su voluntad y su tiempo. Hoy vamos a entender eso. Y yo les digo algo, les anunciaba al principio de la prédica que y un domingo más y acabamos la segunda carta de Pedro. Y estoy orando para que el Señor me guíe a entender cuál es la siguiente porción que voy a predicar. Y si ustedes creen que tomar la decisión de qué carta o qué libro de la Biblia voy a tomar, y que eso depende, no sé, tal vez de una lotería bíblica, de decir, ok, me toca predicar. Ahí no me gusta este libro. Me toca predicar, ahí está mejor. No es así, no funciona así. Y tampoco depende del famoso de Tim Marine Dopingüe, tampoco funciona así. Quien piensa que así funciona, subestima el poder de la oración. Aquella oración que pide dirección para la iglesia, dirección de Cristo. Más aún cuando sabemos que el mismo Señor dijo que Él está edificando, que Él edificaría su iglesia. Entonces, si Cristo está edificando su iglesia, ¿a quién debemos pedir dirección para la iglesia? Al Señor Jesucristo. Y Él nos dará a través del Espíritu Santo qué es lo que la iglesia necesita escuchar en este tiempo. Y saben, hermanos, cada domingo que se ha predicado la carta de Pedro, a mí me ha sorprendido cómo Dios conoce nuestro corazón. Cómo el Señor sabe qué necesitamos escuchar cada día. Estamos con diferentes circunstancias, estamos con diferentes problemas, estamos con diferentes pruebas, con diferentes tentaciones, con diferentes circunstancias en el hogar, en el trabajo, en nuestra vida diaria, pero aún así a través de la palabra el Señor siempre ministra nuestro corazón, siempre lo hace. Y Pedro hace lo mismo hoy y trae a memoria las palabras de Dios. Porque arranca este capítulo y dice algo impresionante, dice, amados, esta es la segunda carta que les estoy escribiendo. Y dice, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Y por qué Pedro está haciendo esto? Dice, para que tengáis memoria, ¿de qué? De las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Está hablando de todo lo que se refiere al Antiguo Testamento. Además dice, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Está hablando de lo que concierne al Nuevo Testamento. Hermanos, el propósito del apóstol Pedro es muy claro aquí. El apóstol Pedro quiere despertar con exhortación el entendimiento. Nuestro entendimiento, tu entendimiento. Un entendimiento que ya está limpio por la regeneración hecha por el Espíritu Santo. Él quiere apelar a ese entendimiento, a un entendimiento que no está entenebrecido, a un entendimiento que está iluminado por la palabra de Dios, está iluminado por el Espíritu Santo. Y el fin de esto es que tú puedas tener en tu memoria todas las enseñanzas recibidas y registradas en las Escrituras. Y alguien se preguntará, ¿todo? Pero claro, todo. Desde Génesis a Apocalipsis.
Y el texto es muy claro, porque muestra el objetivo del apóstol. Y ese objetivo es para cada uno de los hijos de Dios. El texto muestra que nosotros debemos ser estimulados a pensar con sano criterio. Ahora, ¿qué sana nuestro criterio? Porque eso es importante, es muy importante. El tener un criterio sano, guiado por la palabra, es tremendamente importante. Porque ¿cuánto hoy en día se requiere pensar con un criterio sano? Todos los días de nuestra vida. O hermanos, a ver, díganme ustedes, ¿con cuánta frecuencia se han topado con gente que literalmente dice lo que piensa, pero no piensa lo que dice? O con gente cuya acción muestra que su criterio está fuera de una proporción adecuada. Acciones que te llevan a pensar, ¿qué tiene en la cabeza para hacer lo que está haciendo? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en su corazón para actuar de esa manera? ¿Por qué lo está haciendo? O, peor aún, ¿cuántas veces nosotros hemos actuado así? De manera impulsiva, corriendo a cualquier lado menos hacia la voluntad de Dios. Ahora yo pregunto, ¿por qué Pedro exhorta a pensar con un sano criterio? ¿Por qué? ¿Qué impulsa al apóstol a que esto sea así? Porque nos está hablando, y acuérdense el contexto que hemos dado a esta porción de la segunda carta de Pedro, nos está hablando de falsos maestros. Está hablando de maestros que enseñan cualquier cosa menos la palabra de Dios. Está hablando de falsos maestros que luchan por desviar el pensamiento guiado por Dios y quieren llevarlo a un pensamiento que hace cosas contrarias a la voluntad de Dios, que hace cosas que no le agradan al Señor, que puede parecerle bueno al hombre. Pero como dice el salmista, el hombre ve sus caminos, pero su fin es fin de muerte. Y algo que debe quedar claro, hermanos míos, es que pese a que lo escrito en la Biblia fue dado en el pasado, es decir, más o menos se calcula unos 1500 años antes de Cristo, cuando comenzó a ser escrita la Biblia, hasta cerca de 90 años después de Cristo, ese periodo, hace casi 2000 años fue escrita la Biblia. Pero saben, incluso en ese tiempo, la palabra tenía vigencia, de la misma manera que hoy tiene vigencia y que tendrá vigencia hasta que el Señor vuelva. Así es la palabra de Dios, tiene plena vigencia y es algo actual, es algo que podemos vivir hoy. Aún tiene todo esto, hermanos, ¿y saben por qué? Hay una razón para que la Biblia esté viva hoy y siga viva. Por lo mismo que hemos visto en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Un Dios que no está sujeto a este tiempo, cuya vigencia es plena. Y nosotros, es decir, la iglesia, hermanos míos, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2:20. Entonces, como iglesia estamos y debemos ser edificados sobre eso, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Edificados sobre el fundamento de la palabra. Si la iglesia no está siendo edificada en la palabra, es exactamente lo mismo que una casa construida sobre la arena. Vendrá la tormenta y esa casa va a caer y será grande su ruina. Una pregunta más que debemos hacernos es, ¿por qué es tan importante aprender todo lo que está en las Escrituras? ¿Se han preguntado esto? ¿Por qué? ¿Por qué es importante aprender todo esto? ¿Por qué es importante conocer cada detalle de las Escrituras? Primero, porque es un mandato. Y no es cualquier mandato, es un mandato que conviene a nuestra vida. Y lo dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sabes cuál es el motivo de que las palabras estén sobre nuestro corazón?
que el corazón es aquel que guía nuestra voluntad. Y si la palabra está en nuestra voluntad, cuanto hagamos, le agradará al Señor. Segundo, porque si está constantemente en tu corazón, si la palabra está constantemente en tu corazón, te va a ser recordada para hacer las cosas rectas delante de Dios. Es decir, cuando tienes la palabra en tu corazón y estás en el día a día, en el cotidiano vivir, y se te presenta alguna circunstancia, es el Espíritu Santo que susurra a ti desde tu corazón qué es lo que debes hacer, cómo debes actuar, qué le agrada al Señor, te advierte de no hacer las cosas que te van a llevar a la perdición. Por eso Jesús dijo en Juan 14:26, Juan 14:26 relata lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, escucha bien, dice, Él os enseñará todas las cosas. Entonces es el Espíritu Santo quien nos enseña lo que hay en las Escrituras. Pero escucha lo siguiente, dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora la pregunta es sencilla. Si no has llenado tu corazón con la palabra de Dios, si no abunda en tu corazón la palabra de Dios, ¿qué va a traer a memoria el Espíritu Santo? ¿Qué va a traer a memoria? En cambio, si tu corazón está empapado de la palabra de Dios, la Biblia está abundando en todo tu ser, el Espíritu Santo traerá a tu memoria todo lo que tú necesitas para que tu vida sea sal y luz a las naciones, que tu vida le dé la gloria al Señor y que tu vida sea de bendición. Y aún cuando tengas problemas, andarás de la mano de Cristo, incluso en valle de sombra de muerte. Y sabes, por último, porque el hacerlo, llenar nuestro corazón de la palabra y vivir conforme a la palabra, trae bendición. Y el no hacerlo trae maldición. Y tú me dirás, ¿cómo así? ¿Dónde dice esto? Voy a resaltar solo algunas cosas de Deuteronomio capítulo 28. Te aconsejo que vayas a ese capítulo y que lo leas de principio a fin. Tiene 68 versículos. Y sabes, de estos 68 versículos, 14 versículos te hablan de la bendición de hacer lo que Dios manda. Deuteronomio 28. Los 14 primeros versículos te hablan de la bendición que trae el escuchar y el poner en práctica la palabra de Dios. Y sabes, los restantes versículos te hablan de la maldición de no hacer lo que Dios dice. Básicamente son 4 veces más. Hay 4 veces más de maldiciones por no hacer la palabra de Dios que de bendiciones por hacerla. Vamos a leer las bendiciones y quiero que las escuches con atención. ¿Sí? Obviamente le está hablando Moisés al pueblo de Israel. Está hablando en ese tiempo, pero eso puede ser plenamente aplicable a la vida de la iglesia hoy en día. Tú puedes tomar este mandato de Moisés al pueblo de Israel y tomarlo para tu vida. Y escucha bien, dice, acontecerá, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano.
y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te dé. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduviereis en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hermanos, ¿cuántas bendiciones pueden contar ahí? ¿Cuánta prosperidad puede haber? Y estoy hablando de prosperidad espiritual y también material, porque así el Señor lo promete. Cuidado, ponernos por cabeza y no por cola. Cuidar nuestra entrada, nuestra salida, etcétera, etcétera. Esas son las bendiciones de conocer la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, de practicar la palabra de Dios. Hemos leído 14 versículos que hablan de las bendiciones. No voy a leer los versículos restantes porque son 4 veces más en cantidad. Solamente te voy a leer el versículo 15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso es impresionante porque habla de bendiciones antes que te van a alcanzar. Yo me imagino esto, hay muchos creyentes que están siendo perseguidos por las bendiciones, pero son más rápidos. Corren más rápido que las bendiciones. ¿Saben por qué? Porque están persiguiendo cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Y aquí está hablando de personas que por no buscar la voluntad de Dios corren muy lento y las maldiciones les alcanzan. Y así podemos leer hasta el versículo 68. Ahora, hay una pregunta que viene a mi mente una vez más. Hermanos, ¿por qué dejamos de lado lo realmente importante para correr tras lo urgente? ¿Por qué hacemos esto? ¿Cómo es nuestro día a día? ¿Hay urgencias en el día? Desde luego que sí, de todo tipo. Pero si tú comienzas a poner una balanza lo urgente y lo realmente importante, las cosas van a cambiar. Te voy a poner esta pregunta en otra perspectiva, ¿sí? ¿Por qué dejamos de lado la palabra de Dios por los afanes de este mundo? ¿Y sabes qué es lo más extraño? Que mientras más afanado estás, menos tiempo de comunión con el Señor tienes. Y mientras menos tiempo de comunión con el Señor tienes, tus acciones, reacciones, palabras y comportamiento están fuera de sí. No le dan la gloria al Señor. Y más aún, hermanos míos, cuando entendemos las bendiciones que el hacer la palabra de Dios trae a nuestra vida. Si somos honestos y nos ponemos a pensar, a ver, conocer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios, me trae estas bendiciones. Eso es lo importante y eso es lo que debo hacer. ¿Por qué entonces hago completamente lo contrario? Es como Pablo dice, ¿no? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero, abundo en eso.
Es extraño, ¿no? Pero es real. Yo les animo a que mediten en esto. A ver, voy a reformular una vez más mi pregunta. Y voy a reformular mi pregunta en base a las palabras del Señor Jesucristo, ¿ok? Hermano mío, ¿por qué te afanas buscando la añadidura en tu vida en lugar del reino de Dios? El mandato es claro, Mateo 6:33. Jesús está hablando de todas las cosas que Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Y el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo importante? Buscar el reino de Dios y su justicia. Pero en realidad nuestro día comienza buscando las añadiduras, corriendo tras las añadiduras y dejando de lado lo importante, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué son las cosas que nos serán añadidas? Pues lo que en verdad necesitamos, hermanos: ropa, techo, comida, sustento y todo lo que el Señor sabe que necesitamos cada día. El Señor conoce nuestro corazón, sabe lo que tú necesitas. Ponte a pensar y seamos honestos con esto. La gente se afana, la gente se esfuerza por mostrar al mundo que es alguien capaz de triunfar. Es alguien capaz de lograr grandes cosas con su esfuerzo, con su dedicación, con su intelecto, con sus fuerzas, dedicando cuanto tiene para alcanzar esto y lograrlo. Pero por otro lado, hermanos míos, quienes están buscando el reino de Dios y su justicia, tienen claro lo que dice la última porción de primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabes lo que Dios dice acá? Si tú buscas lo importante, si tú buscas el reino de Dios, si tú me honras, yo te honraré. Y a todos aquellos que están corriendo por otras cosas, haciendo otras cosas sin buscar el reino de Dios y me toman en poco, pues yo los tendré en poco a ellos. Hermanos, yo les ruego en el nombre del Señor que despertemos. Hemos leído todas las bendiciones, 14 versículos de bendiciones hermosas que el Señor promete para tu vida. Pero es una promesa condicionada, es una promesa condicionada a tu obediencia y al escudriñar sus escrituras. ¿Cómo vas a conocer qué te manda el Señor si no buscas de Él en la palabra? Ahora, hermanos, aquí el apóstol Pedro nos hace una advertencia. Él nos dice, cuidado con los que quieren que olvides esto. Pedro nos advierte de quienes pretenden marearnos, de quienes pretenden llevarnos a olvidar las promesas de Dios, o los que quieren que pensemos que las promesas de Dios son incondicionales. Evidentemente hay promesas de Dios incondicionales, pero las promesas que hemos visto en el capítulo 28 de Deuteronomio son condicionales. Y Pedro nos habla de gente que nos va a llevar a olvidar esto. Volvamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, porque dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecerán así como desde el principio de la creación. Hermanos, los burladores de quien habla Pedro desprecian el aprendizaje y la enseñanza de la palabra revelada. Desprecian esto. Les parece y piensan y enseñan que esto es aburrido, que esto no edifica, que esto no sirve, que se debe vivir en base a la necesidad del hombre. Y esto es engañoso, es peligroso. ¿Por qué crees, hermano mío,
que donde abundan las enseñanzas humanistas y motivadores, está abarrotado de gente. Pero donde se predica sistemáticamente la palabra de Dios, el crecimiento es lento, pero real. El crecimiento es lento, pero fuerte. Y cuando el Señor sopla, ese crecimiento se multiplica porque hay una base sólida para sustentar a los que vendrán después. Hermanos míos, así es como el Señor edifica su iglesia. Así es como lo ha ido haciendo a lo largo de los años. Y la evidencia es clara, vemos iglesias fuertes en Cristo Jesús. Así como vemos a iglesias, entre comillas, que la gente entra y sale, pero entra vacía del Señor y sale vacía del Señor. Sabes, hermano, cuando la palabra es predicada, el Señor muestra nuestro pecado. El Señor muestra nuestra verdadera condición y nos dice, eres como la hierba que un día está verde y al otro día se secará. Pero conmigo, dice el Señor, si tú estás conmigo y yo permanezco en ti, tú permanecerás para siempre. Y las promesas se cumplirán en ti si haces mi voluntad. Así dice el Señor. Ahora yo quiero que notemos algo más. Hemos visto la importancia de las Escrituras. Yo quiero que notemos algo, que Pedro lo muestra y da una frase que a mí me impactó cuando lo leí. Hay un peligro en la ignorancia voluntaria. Y quiero que escuches el peligro que Pedro nos da en la ignorancia voluntaria. Leamos los versículos 5 y 7. Dice, estos ignoran voluntariamente. Está hablando de una ignorancia a propósito, flagrante. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios y habla lo que la palabra ha hecho, lo que Dios ha hecho mediante su palabra. Y está hablando de los falsos maestros que ignoran voluntariamente. Quiero que notes esto, hermano. Existe una ignorancia voluntaria en los falsos maestros. Y esta ignorancia voluntaria se ha ido colando en la iglesia. Y hoy en día es una triste realidad, en general en la iglesia. Hagamos una evaluación, ¿ok? Para ver si hemos tomado el mismo camino de manera individual de la ignorancia voluntaria. Si hagamos un test sencillo. Vamos a ver. Yo, a quienes conozco, sé que tienen por lo menos más de 5 años de conocer al Señor. Más de 5 años. Algunos tienen un poco menos, pero vamos a poner un promedio de 5 años, ¿ok? 5 años de conocer al Señor. Muy bien. ¿Leíste toda la Biblia en esos 5 años? ¿Pudiste leer toda la Biblia? ¿La conoces? Si alguien te dice, al que madruga Dios le ayuda, tú puedes decir, oye, esto no está en la palabra, en ninguna parte de la palabra. ¿La conoces? ¿La estudias cotidianamente? ¿Dejas que el Señor te hable mediante ella todos los días de tu vida? Ok, vamos un poco más allá. Cuando estás en tiempos de angustia, cuando estás en tiempos de dolor, de problemas, de tribulaciones, de escasez, de enfermedad, etcétera, etcétera, ¿acudes a la palabra? ¿Es tu refugio? Lo he dicho muchas veces, es un salmo recurrente en mi vida que me sacudió. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El Señor se encarga, hermanos míos, de suplir nuestras necesidades. El Señor se encarga de ayudarnos. El Señor se encarga de guiarnos. El Señor se encarga de enviar a las personas necesarias en el tiempo preciso, cuando estamos en su voluntad y cuando conocemos su palabra. Hermanos, ¿se dan cuenta la gravedad del problema de ignorar la palabra de Dios?
Y aunque ustedes digan que no, cuando nosotros decidimos cerrar la palabra y guardarle en un estante la escritura o ahí en nuestro velador, hemos tomado la decisión de ignorar voluntariamente su palabra. Y esto es terrible. Hermanos, necesitamos todos los días de la palabra de Dios. Creo que tú tienes la respuesta a la pregunta, ¿por qué me va mal, Señor? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué tomo malas decisiones? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué estoy así? ¿Sabes cuál es la respuesta? Porque no he hecho la palabra, no he puesto en obra la palabra del Señor. Hermanos, esta proporción debe llamar nuestra atención. Por cada bendición que tenemos por hacer la voluntad y la palabra de Dios, hay 4 maldiciones por no hacerla. Eso es lo que muestra Deuteronomio capítulo 28. Eso quiere decir que hay 4 veces más posibilidades de que te vaya mal por no hacer la voluntad del Señor que mantenerte firme en su palabra. ¡Wow! Es un sacudón, ¿no? Debería ser un sacudón. Yo oro para que esto sacuda nuestra mente. Y algo que Pedro habla y es impresionante, es el tiempo de Dios. Y aquí tocamos un versículo que es muchas veces mal interpretado y utilizado de mala manera. Volvamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice el apóstol: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y ahora escucha, dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que cuando Pedro estaba escribiendo esto, tenía en su mente el Salmo 90. Salmo 90, versículo 4 habla de esto y dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Básicamente el salmista dice lo mismo, es decir, Pedro dice lo mismo que el salmista. Ahora, vamos a poner el contexto claro, ¿sí? La idea no es que tú vas a agarrar una calculadora, aunque no la necesitas, y decir, ok, más o menos debe ser así. 365,000 días equivalen a un día de Dios. Y un día de Dios son 365,000 días nuestros. Ucha, qué largo el día de Dios. No tiene nada que ver con esto, hermanos, nada que ver. La idea que está expresando Pedro es que tengamos claro que Dios es eterno. Y el hecho de la eternidad no es pensar como ingeniero. Alguna vez yo pensaba así: eternidad, infinito hacia atrás, infinito hacia adelante. No, hermanos. ¿Saben qué es la eternidad? Es estar completamente fuera de tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Es más, Dios fue quien creó el tiempo para nosotros. Mira, yo puedo poner una escala. Aquí es esta punta de aquí del púlpito es el año 0. Y aquí será el fin del mundo. Entonces yo tengo esta escala. Y quienes viven acá viven sujetos a esta escala. Pero desde mi perspectiva, yo veo absolutamente todo. Lo que pasó, al mismo tiempo de lo que está pasando y al mismo tiempo de lo que pasará. Así más o menos es la perspectiva de Dios. Es una pequeña ilustración para entender esto. Dios está completamente fuera del tiempo. Él conoce todo. El pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Porque Él está fuera del tiempo. Él lo ha creado. Entonces eso de que 1000 años delante de sus ojos son como un día, habla de eso, de la eternidad de nuestro Dios.
El tema acá, ¿sabes cuál es? ¿Por qué Pedro habla de esto? El tema es: ¿cuánto tiempo más quieres tú vivir tomando tus propias decisiones lejos de la voluntad del Señor? ¿Cuánto tiempo más quieres tú definir tu futuro y tomarlo en tus manos? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más quieres vivir alejado de la palabra de Dios y de su voluntad, cosechando lo malo para tu vida? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo no clamaremos a Dios por nuestra vida y por nuestro futuro? ¿Sabes? Créeme en lo que te voy a decir. El Señor tiene todo el tiempo del mundo. Tú no. El Señor te dice: ven a mí, conóceme, obedece mis mandamientos, y yo traeré estas bendiciones a tu vida. Si tan solo me conoces, conoces la palabra y me honras y vives conforme a mi voluntad. Pero si tú dices: tranquilo, Señor, yo sé, yo conozco, yo voy a hacer como yo creo que es necesario. Bueno, el Señor dice: ok, adelante. Y comienzas a vivir conforme tú crees. ¿Te acuerdas de la relación 4:1? ¿Qué cuatro cosas crees que va a acontecer en tu vida? Hermanos, el Señor tiene todo el tiempo del mundo, tú no. Pero aún así, al final de tu vida, yo oro que no sea así. Yo oro que hoy sea el día de transformar nuestro entendimiento. Pero puede que alguien quiera mantenerse haciendo su voluntad y no la de Dios. Y en los últimos días de su vida se arrepiente y clama al Señor y confía en la palabra que dice: clama a mí que yo te responderé. Es como que el Señor se levanta como poderoso guerrero y dice: ok, todo este tiempo has vivido bajo tu voluntad, deja que mi voluntad se haga en tu vida. Y las cosas literalmente son transformadas. Incluso Él puede redimir todo en cuestión de días, si tan solo nos arrepentimos y volvemos a Él. Hermanos, esto no son fábulas, es realidad. ¿Cuánta gente que ha vuelto a los pies de Cristo y se ha entregado a Él por completo y ha comenzado a hacer su voluntad de lleno, ha visto redimida su vida en cuestión de días? Matrimonios que ya estaban anulados, divorciados, han vuelto al camino del Señor, se volvieron a casar y son un matrimonio hermoso. Personas que tenían una vida completamente equivocada han enmendado su camino y son de bendición y son de testimonio de la obra del Señor. Personas que para la sociedad eran incorregibles, terminaron liderando al pueblo del Señor en bendición. Hermanos, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? No hay nada imposible para Dios. Si tan solo nosotros hacemos lo que su palabra nos manda, ahí encontraremos respuesta para todo. Si tan solo conociéramos su palabra, si tan solo conociéramos su voluntad, veríamos sus tiempos, veríamos sus maneras, veríamos sus acciones. Y sabes, no solamente las veríamos, entenderíamos que son perfectas y son las que en verdad necesitamos. Por eso Pedro dice que algunos tienen por tardanza, pero el Señor en el tiempo preciso actúa cuando estamos rendidos a Él. Dios en su infinita paciencia, en su infinita gracia, te da una oportunidad más de arrepentirte y volver a Él para conocerlo, para entenderlo, para seguirlo y para disfrutar las bendiciones de obedecerlo. Hermanos, necesitamos desesperadamente volver al Señor. ¿Hasta cuándo vamos a evitar conocer su palabra? ¿Hasta cuándo vamos a evitar meditar en ella, en su voluntad? ¿Hasta cuándo vamos a evitar hacer lo que Dios quiere para nuestra vida?
¿Hasta cuándo? Hermanos, solo me queda hacer eco de las palabras de Moisés al pueblo que dirigió por 40 años. Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Abre tu Biblia en este libro. Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Las mismas palabras que dijo Moisés, hoy yo las repito, para todos nosotros. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Hermanos, yo les ruego que escojan la vida. Yo les ruego que escojan las bendiciones del Señor. Yo les ruego que escojan conocer al Señor. Yo les ruego que amen la palabra de Dios, que la conozcan, que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Que cuando la dificultad acuda a tu vida, tú estés firme y sepas dónde acudir, a qué lugar, a qué salmo, a qué carta, a qué libro, a qué promesa. Y tú estés firme en la palabra y nada te mueva. Y tú sepas y puedas decir, yo sé a quién he creído y ese es mi Dios todopoderoso. Y solamente en Él tengo contentamiento porque Él llena mi vida y Él guía mis pasos. Y su bendición está de continuo para mí. Oh, hermanos míos, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y Él no quiere que la proporción de 4-1 sea motivo de temor. Él quiere que cada bendición que hay en la palabra para ti sea efectiva por tu sujeción, por tu conocimiento de Él y por tu amor a la palabra y al Dios de la palabra. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra es hermosa, es buena. Llena nuestra vida, nuestro corazón, nos redarguye, Señor, y nos hace correr a tus pies. Hoy, Padre, queremos pedirte con todas nuestras fuerzas que nos ayudes a volver a ti y que cada una de las bendiciones que hemos leído sean una realidad de nuestra vida, porque primero nosotros te hemos buscado con todo nuestro ser. Transforma nuestra vida. Oh Señor, que esta sea una realidad en todos nosotros. En nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y rogamos, porque tú nos das la oportunidad hoy de arrepentirnos y de correr a tus pies. Y que esto sea una realidad en todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.